Muy buenos días, estimados estudiantes. Para la clase de hoy vamos a mirar el tema de medidas de posición, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas de posición o qué indican? Indican el valor de la variable que divide a un conjunto de datos ordenados en una cantidad determinada de partes iguales. Más adelante vamos a mirar cada una de estas medidas en cuántas partes divide la unidad. Las medidas de posición más utilizadas son cuartiles, deciles, quintiles y percentiles. Para nuestra guía número 2 solamente vamos a manejar tres medidas de posición, que son los cuartiles, deciles y percentiles. Bueno, el percentil está denotado por la palabra P sub i, ¿sí? Y es una medida de posición que asume 99 valores enumerados del 1 al 99. Entonces P1, P2, P3, P4, así sucesivamente hasta que llegamos a P99. Que dividen la unidad en 100 partes iguales. ¿Listo? Recuerden que el conjunto de datos siempre debe estar ordenado de menor a mayor. Bueno, por ejemplo, el percentil 12 o P12, ¿sí? Si a ustedes les aparece en algún ejemplo, en alguna actividad, hallar el P12, ustedes dirán, ¿pero qué es el P12, profesor? El P12 es el percentil 12, ¿listo? Es el valor que acumula por debajo de él un 12% de valores iguales o inferiores a él, ¿ya? Por otro lado, el percentil 15 o P15 es el valor que acumula por debajo de él un 15% de valores iguales o inferiores a él, ¿listo? A continuación vamos a mirar gráficamente cuál es el P12 y el P15. ¿Listo? Bueno, antes de mirar esto vamos a ver la nota donde nos dice que en la posición central, la que ocupa esta posición central es el P50 que coincide con la mediana. ¿Listo? O sea, que cuando ustedes calculen el P50 estarían calculando a la misma vez la mediana. ¿Listo? Bueno, entonces, suponiendo que tenemos acá una barra, ¿sí? Y esta barra está dividida en 100 partes. Se la dividimos en 100 partes. Recuerden que los percentiles están divididos en 100 partes iguales. ¿Listo? Bueno, empezando, tendríamos que, si partimos esta barra en dos partes iguales, pues obtendríamos el P50, ¿cierto? El P50 en nuestra nota nos dice que el P50 es lo mismo que obtener la mediana. ¿Por qué la mediana? Porque es el valor que está en el centro, ¿cierto? Es el valor central. Valor central. ¿Listo? Es el valor que se encuentra en la mitad del conjunto de datos. Bueno, yo les pregunto, ¿qué porcentaje? Recordemos que está dividido en 100 partes iguales. ¿Listo? Está dividido en 100 partes iguales. Si yo les pregunto, debajo del percentil 50, ¿qué porcentaje hay? Pues ustedes dirían el 50%, ¿cierto? ¿Y qué porcentaje hay por encima del P50? Pues el 50%, ¿listo? ¿Por qué? Porque en este caso el P50 está dividiendo los datos en dos partes iguales. Ahora, si nos vamos al P12, que era el ejemplo que tomábamos, aquí estaría el P12. ¿Qué porcentaje habría por debajo del P12? Muy bien, el porcentaje que hay por debajo de P12 es el 12%. ¿Y qué porcentaje hay por encima del P12? Excelente, sería el 88%. ¿Listo? De igual manera, si nos vamos acá y queremos calcular el percentil 90, ¿qué porcentaje habría por encima del percentil, por debajo del percentil 90? Muy bien, el 90%, ¿cierto? Y por encima del 90%, pues, ¿qué porcentaje habría? El 10%, ¿cierto? Por encima del percentil 90. ¿Listo? Esto en cuanto a porcentajes. Es decir, que cada percentil, o sea que el percentil 1 equivaldría al 1%, el percentil 2 equivaldría al 2%, y así sucesivamente, ¿listo? Hasta que llegamos al último percentil, ¿vale? La ecuación para nosotros calcular los percentiles es la siguiente. P sub i es igual al percentil sobre 100 multiplicado por n, ¿listo? Recordemos que P es el número de percentil que vamos a calcular. Es decir, que si vamos a calcular el P50, P valdría 50. Si vamos a calcular el P90, P valdría 90. Si vamos a calcular el P12, pues P valdría 12, ¿listo? ¿Por qué se divide entre 100?
¿Por qué? Porque en nuestros percentiles la unidad está dividida en 100 partes iguales. Y todo esto lo multiplicamos por n. ¿Que quién es n? N es el número total de datos. Es decir, si en un ejemplo tenemos 100 datos, el conjunto de datos es 100, pues lo multiplicaríamos por 100. Si el conjunto de datos es 20, pues lo multiplicaríamos por 20. Si el conjunto de datos es 10, lo multiplicaríamos por 10 y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, pasemos a realizar unos ejemplos para que nos quede un poco más claro la parte conceptual. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo. Ejemplo número 1. Dice, calcula el percentil que se indica para el siguiente conjunto de datos. Entonces nos dan el conjunto de datos y nos piden calcular el P90. Recuerden que P90 significa percentil 90. ¿Listo? Bueno, vamos a escribir la ecuación. De pronto para los que ya se olvidaron, la ecuación de percentiles P sub i de P sobre 100 multiplicado por el número total de datos. Bueno, vamos a la solución. Paso 1. En el paso 1 vamos a identificar cuántos datos tenemos. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, n valdría 15. Recordemos que n representa al número total de datos. Paso número 2. En el paso número 2 vamos a ordenar de menor a mayor los datos. ¿Listo? No de mayor a menor, siempre de menor a mayor. Entonces, identificamos que hay ¿cuántos ceros? Hay 2 ceros. 2 ceros. Ahora vamos con el 1. Hay 1, 2, 3. Entonces colocamos 3 veces el 1. Ahora, el 2. Hay 1, 2, 3. Colocamos 3 veces el 2. El 3 hay 2 veces. Lo colocamos 2 veces. El 4 otra vez 2 veces. Perdón, 4 2 veces. El 5 una vez, el 6 una vez y el 7 una vez. ¿Listo? Vamos a contar si están los datos completos o de pronto nos faltó un dato o aumentamos un dato. Esto es muy importante que ustedes cuenten porque del afán a veces nos comemos datos o aumentamos datos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Efectivamente tenemos los 15 datos que habíamos contado desde un principio. Ahora, vamos a hallar nuestro percentil. En este caso el ejercicio nos dice hallar el percentil 90. Entonces, percentil 90 es igual, donde va la P la reemplazamos por el percentil que vamos a hallar. En este caso sería el 90 sobre 100, que es de fórmula, por n, o sea el número de datos. En este caso el número de datos es 15. Igual. ¿Listo? En esta primera división lo que podemos hacer es cancelar, ¿cierto? Podemos cancelar un 0 con un 0 para que nos quede más fácil la multiplicación. Entonces nos quedaría 9 sobre 10 multiplicado por 15. 9 por 15. Entonces hacemos nuestra multiplicación. 9 por 15 nos daría 135. ¿Sí? Recuerden que lo pueden hacer de dos maneras, ¿no? Pueden dividir el 9 entre el 10 y luego lo multiplican por 15 o pueden primero multiplicar 9 por 15 y luego lo dividen entre 10. De las dos maneras está bien. Y 135 entre 10 nos daría 13,5. Pero ojo, 13,5 no es el percentil 90, ¿no? Ojo, no vayan a decir que el percentil 90 es el número 13,5. No. Lo que ustedes deben hacer cuando les dé un número mixto, que en este caso sería un número entero y un número decimal, deben aproximarlo al número siguiente. ¿Cuál es el número entero que sigue después del 13,5? Muy bien, el 14. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa el número 14? El número 14 no significa que sea el percentil 90, no. El número 14 indica la posición del percentil 90. Es decir, que el numerito que se encuentre en la posición 14 será nuestro percentil 90. ¿Listo? Para esto, ustedes deben haber organizado los datos. ¿Listo? Lo que hicimos en el paso número 2.
Entonces, como ya tenemos organizados los datos de menor a mayor y los tenemos enumerados, ¿cuál sería nuestro percentil 90? ¿Cuál es el número que está ubicado en la posición 14? Excelente. El numerito que está ubicado en la posición 14 es el 6. ¿Listo? Entonces ustedes pueden decir que el percentil 90 sería el número 6. Y ya, de esta manera hemos calculado cuál es el percentil 90. ¿Qué significa? Que el 90% de los datos está por debajo del número 6 y el 10% de los datos está por encima del número 6. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo con este mismo conjunto de datos. Vamos a hallar el percentil 50. Pero ustedes dirán, el percentil 50 tiene una nota, profe. Sí. ¿Cuál es la nota para el percentil 50? La nota conceptual. Que el percentil 50 es lo mismo que tener la mediana. ¿Vale? ¿Qué significa que sea la mediana? Que es el valor central. Vamos a hallar nuestra mediana gráficamente, o sea, con el conjunto de datos, y después lo hallamos ya con la ecuación para que miremos que nos da de manera correcta. ¿Listo? Entonces, de estos 15 datos, ¿cuál es el dato que está en la mitad? ¿Cuál sería el dato que está en la mitad? Correcto. El dato que está en la mitad sería el dato número 8. Los que todavía no han entendido por qué el dato número 8 es el valor central o tienen dudas, ¿por qué sería el dato número 8 el valor central? Es porque a la izquierda del 8, si se dan cuenta, ¿cuántos valores tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Y a la derecha del 8, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Si se dan cuenta, tenemos 7 valores a la derecha, 7 valores a la izquierda. Por lo tanto, el valor central sería el dato número 8. Es decir, que él sería el percentil 50. ¿Sí? Claro hasta ahí. O sea que el percentil 50 sería el número 2. ¿Sí? Sin nosotros haber hallado por la ecuación, sin haber aplicado la ecuación, ya sabemos que el percentil 50 es el número 2, ¿no? Gráficamente lo hallamos por el concepto, ¿no? Por el concepto de que el percentil 50 es la mediana. Ahora nosotros aplicaremos la ecuación para mirar si esto es verdadero o es falso. Percentil 50 es igual a 50 sobre 100 multiplicado por el número de datos que son 15. Lo mismo que lo anterior, cancelamos un 0 con un 0 para que nos quede más fácil las operaciones y obtenemos 5 sobre 10 multiplicado por 15. ¿Sí? Recuerden que lo pueden hacer de las dos maneras. 5 lo dividen entre 10, lo multiplican por 15 o 5 lo multiplican por 15 y luego lo dividen entre 10. 5 por 15 nos da 75 sobre 10. 75 sobre 10 es 7,5. ¿Listo? Lo mismo que lo anterior. Como no nos dio un número entero, ¿sí? Nos dio un número mixto, perdón. Lo que ustedes deben hacer es aproximarlo al número que sigue, al número entero siguiente. ¿Cuál sería el número entero que sigue después del 7,5? Excelente, el número 8, ¿cierto? Entonces, el número 8, ojo, el número 8 no es el percentil 50. El número 8 es la posición. Esto es la posición del percentil 50. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, vamos a contar a ver si es verdad que el percentil 50 está en la posición número 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y llegamos a lo mismo, ¿sí? O sea que el percentil 50 sería el dato número 2, ¿sí? Entonces, por debajo del dato número 2 estaría el 50% de los datos y por encima del número 2 estaría el otro 50% de los datos. Esto obteniendo pues que el percentil 50 es la mediana. ¿Vale? Entonces, en este caso, por los dos métodos, gráficamente y por la ecuación, podemos denotar que nuestro percentil está correcto. Bueno, no siendo más, en esta clase explicamos todo lo acerca del percentil. Recuerden que quedan unas actividades, que es el momento de práctica, en el que deben realizar el percentil 10, el percentil 20 y el percentil 75 para este mismo conjunto de datos. Ya en la siguiente clase explicaríamos la parte de cuartiles y deciles. Que pasen buen día.